tardes, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de nuestro cuaderno El Camino Nuevo y Vivo. El título de las lecciones de este trimestre es Jesucristo el verdadero. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, que está basado en las epístolas del apóstol Juan. Se escribió la primera epístola del apóstol para disipar las dudas y establecer seguridad al presentar un cuadro claro de Cristo. Al hacer su ingreso en la historia, el Señor Jesucristo fue y es la personificación de Dios en la carne, visto, oído y palpado por el autor de esta epístola, Juan el apóstol. Juan caminó y habló con Jesucristo, lo vio sanar, lo oyó enseñar, lo vio morir, se reunió con él luego de la resurrección y lo vio ascender a los cielos. Juan conocía a Dios, había vivido con él y lo había visto obrar. Y Juan disfrutó y se gozó de la comunión con el Padre y su Hijo todos los días de su vida. Como una figura respetada de la Iglesia, escribió su carta a sus hijitos. En ella presenta a Dios como luz, como amor y como vida, y explica en términos sencillos y prácticos lo que significa tener comunión con Dios. Juan nos exhorta a obedecer plenamente a Cristo y amar a todos los miembros de la familia de Dios. Hoy meditaremos en la lección número 3 de nuestro cuaderno. El título de la misma es Amor Fiel. El texto clave lo encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 15, que nos dice lo siguiente: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En la introducción, meditando en el capítulo 2, versículos del 7 al 17 de la primera epístola, nos habla de la enseñanza, del nombre de Jesucristo, por el cual todos nuestros pecados han sido perdonados. Nos habla también del conocimiento que tenemos de el que es desde el principio, versículos del 12 al 14. Por él hemos conocido a Dios y le amamos como Padre, y también por su poder el creyente en Cristo vence al maligno. Esto es lo que le da poder a nuestra fe. En las preguntas. La pregunta número 1. ¿Puede el creyente morar entre luz y sombras? Leemos en el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano, permanece en la luz. La respuesta a la pregunta es muy clara. No podemos morar entre la luz y las sombras o tinieblas. El estar o andar en tinieblas es una decisión personal. Nosotros mismos permitimos que las tinieblas cieguen nuestros ojos. Juan 12:35 leemos: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y en Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Quién es la luz verdadera que ya alumbra? Juan 1:9 nos dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Efesios 5:8 leemos: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz verdadera entonces, ¿quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién permanece para siempre? 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la lección, lo que Dios ofrece. Primero, su palabra, en la que nos manifiesta su voluntad. Leemos al final del versículo 7. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y el versículo 14 nos dice también:
y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué más nos ofrece nuestro Señor? Su ayuda para que su palabra se entienda y haya lugar en nuestro corazón. Leemos en el versículo 8, y la luz verdadera ya alumbra. Cristo es la luz verdadera, y siempre que los pecadores nos volvemos a Él, somos salvos y amamos a nuestros hermanos. Efesios 5:8 nos dice que andemos como hijos de luz. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Debemos vivir de tal manera que reflejemos la bondad de Dios en favor de otros. ¿Cuál es la condición necesaria para participar de lo suyo? La comunión, el perdón, la victoria, el conocimiento de Él y la fortaleza. El verso 12 nos dice que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Conocemos al que es desde el principio y hemos vencido al maligno. Y el versículo 14. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide? Primero, cuidar nuestro amor. Leemos en capítulo 2 y verso 15. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Mateo 6:24 nos dice también, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Romanos 12:2 también nos dice, no os conforméis a este siglo. No debemos conformarnos con la conducta y costumbres de este mundo, que por lo general son egocéntricas y a menudo corruptas. La conducta humana se extralimita demasiado. Nuestro rechazo al mundo debe ir más allá del nivel de conducta y costumbres. Debe estar firmemente arraigado en nuestras mentes, que nos dice la palabra, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Solo cuando el Espíritu Santo renueva, reeduca y reorienta nuestra mente, somos en verdad transformados. Nos pide también hacer la voluntad de Dios, versículo 17. Cuando es fuerte nuestro afecto por los bienes materiales, es difícil creer que un día se desvanecerá lo que deseamos. Y puede parecer aún mucho más difícil creer que la persona que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Pero esa es la convicción del apóstol Juan y debe ser la de nosotros, basándonos y creyendo en los hechos de la vida, la muerte, la resurrección y las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos hizo. Al saber que este mundo de maldad y su pecado tendrá fin, nos debe animar para poder controlar nuestra codicia, nuestra conducta y continuar haciendo la voluntad de Dios. La actividad. 1. Anotemos el significado de mundo en los versículos 15 al 17. El mundo aquí no es una referencia al orbe o planeta en el que vivimos, ni a la creación natural que nos rodea. Designa más bien al sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo por hacerse feliz sin Cristo. Puede incluir el mundo de la cultura, el mundo de la ópera, del arte, de la educación. En suma, cualquier círculo en el que el Señor Jesús no es amado ni bien acogido. Alguien lo ha definido como la sociedad humana hasta allí donde está organizada en base de principios falsos y caracterizada por bajos deseos, falsos valores y egoísmo. No debemos amar al mundo, por la sencilla razón de que el amor hacia el mundo no es compatible con el amor para con el Padre. Todo lo que el mundo tiene para ofrecernos puede ser descrito como los deseos de la carne. Estos son apetitos corporales sensuales que proceden de nuestra malvada naturaleza. La codicia de los ojos se aplica a los malvados deseos que pueden surgir de lo que vemos, y la vanagloria de la vida es una ambición impía de propia exhibición y de propia gloria. Estos tres elementos de mundanalidad se ilustran en el pecado original. El árbol era bueno para comer, esto es, los deseos de la carne. Era agradable a los ojos,
los deseos o codicia de los ojos. Era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Describe la vanagloria o soberbia de la vida. Así como el diablo se opone a Cristo y la carne es antagonista del Espíritu, así el mundo es contrario al Padre. Los apetitos, la avaricia y la ambición, todo esto no proviene del Padre, sino que tiene su origen en el mundo. La asimilación. Estamos dispuestos a dar nuestro corazón para amar y nuestro entendimiento para comprender cómo debemos amar. Nuestro Señor nos hace ver que nuestra fragilidad nos impide realizar todo lo que Él quiere, pero también ejercita nuestra fe diciéndonos que en Él sí podemos obedecerle. Pensamiento final, hermanos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Le damos muchas gracias a nuestro Señor por permitirnos estar meditando, estudiando su palabra, Señor. Muchas gracias te damos porque nos has dado ese deseo, Señor, para poder hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, bendito Dios, y rogándote, suplicándote, Señor, que nos sigas dando ese conocimiento, esa sabiduría, Señor, para poder expresarnos, Señor, para poder compartir la palabra con nuestros hermanos, con todo el mundo, Señor. Pero te suplicamos que nos sigas ayudando, que nos sigas protegiendo, para que todo, Señor, lo podamos hacer de acuerdo y conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.